Todo lo que el hombre sembrare, esto cosechará. O somos arquitectos y constructores de nuestro propio destino. Hola amigos y hermanos, un saludo especial para todos en esta mañana, una vez más reunidos para aprender y enriquecernos con el contenido, con esa suficiencia que hay en la palabra de Dios para ayudarnos a llevar una vida plena, una vida fructífera. Debemos aprender a interpretar la misión que primero que cumplió nuestro gran líder, nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Él vino a, a dar paz, ¿lo recuerdan? ¿Lo han leído? A rescatar, a transformar, a dar esperanza. Y cuando Él se fue, nos delegó esa misión. Vamos a estar haciendo un énfasis siempre en esto. Aquel que es Emmanuel, que vino manifestado como Dios, porque ese es el significado de Emmanuel, quiso ser 100% humano, quiso ser el Hijo del Hombre. Pero nosotros, curiosamente, nos enfocamos en que seamos algo en la eternidad y no cumplir ni imitar a Jesús, es ser también el Hijo del Hombre. Esa es la responsabilidad más grande que tenemos. El Hijo del Hombre es el prototipo ideal. Es el Adán antes de caer, es el Adán antes de fallar, que hace lo agradable y que siempre va a acertar al blanco en su vida cotidiana. Los que somos padres y recordamos cómo nuestros padres también tuvieron cuidado de nosotros, nos damos cuenta que hay una vocación natural, innata, en dar seguridad a los hijos, resguardarlos, damos lo que sea por ellos, enfrentamos retos, nos endeudamos, peleamos, hacemos lo que sea por nuestros hijos. Y también nuestros padres, a su manera, hicieron lo mismo. ¿Por qué eso no nos ayuda a entender que si Él escogió una personificación como la de que es nuestro Padre, no le creemos también que Él va a hacer lo mismo por nosotros? Y que aunque este mundo o sistema, como lo conocemos, ya lleva miles de años y la humanidad tiene una historia muy larga de años. Mínimo 6.000 años de historia desde Adán hasta acá. Son 6.000 años de ciclos y ciclos de vida, como Salomón lo escribió muy bien. Cosas van y cosas vienen. ¿Qué es lo que es hoy? Lo que ya fue. ¿Qué es lo que va a ser mañana? Lo que ya fue o es hoy. De manera que estamos en un ciclo repetitivo, pero la humanidad quiere seguir viviendo de supuestos, sin detenerse a analizar su propia vida como experiencia. Incluso el cristianismo adolece de eso. Todavía sigue creyendo en supuestos. Y aunque han pasado 10, 20, 30 años caminando en el Señor y hemos visto nuestras propias experiencias, no las utilizamos para convertirlas en dictados de vida y en enseñanzas que nos permitan sacar del oscurantismo a aquellas personas que todavía siguen pensando en el misticismo o en un cristianismo religioso. Sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, que Él es el sustentador de todas las cosas. No pueden fallar, porque eso es como si fallara mi cerebro y fallara mi corazón. Mi cerebro, que tiene uno que se llama el cerebro autónomo, regula en automático todo lo que son las funciones vitales, como el ritmo cardíaco, como la respiración, la tensión arterial y todo el sistema gastronómico.
en automático. Si yo me duermo, Él sigue trabajando en automático. Eso sucede de una manera prodigiosa. De la misma manera, Dios funciona, solo que sin los fallos ni los limitantes que tengo yo como humano. De manera que, como el apóstol Pablo lo escribe en la carta a los Colosenses, todas las cosas en Él son y subsisten. Escuchen esto. Todas las cosas en Él son y subsisten. Quiere decir que no hay probabilidad de que las cosas fallen o no estén. Por eso su misericordia se ve reflejada en el sol cada mañana, en la lluvia, en la brisa. Es lo que Él expresa las dos veces que quiere respaldar o quiere estar a la altura de quién es Él con su creación, como lo hace en Génesis 8, cuando después del diluvio dice, no volveré y estaré y daré lluvia, sol y cosecha. También en Mateo vuelve a hacer un énfasis porque este mundo no produciría nada si no tuviésemos el sol, la luz del sol, su bondad maravillosa, la lluvia, estaríamos en un mundo rumbo a la muerte, a la decadencia. Por eso él simplemente coloca esos dos ejemplos, el sol y la lluvia. Está puesta para todos, para justos y pecadores. Si tú eres la iglesia, amado amigo o hermano que me escuchas, tú eres la ventana de la bendición de Dios para este mundo. Es así de sencillo. Para eso nos puso. Ustedes encuentran las historias de Pablo, las historias de la iglesia. Cuando Pablo se encuentra allá en el concilio de Jerusalén, cuando tienen ese gran debate, le dicen que no nos olvidemos de los necesitados y de los pobres. Y por allá en Hebreos habla del mutualismo y de una forma de servicio impresionante, del amor y de la ayuda mutua. No os olvidéis. Dios quiere que su iglesia vaya más allá de una iglesia pasiva. Vamos a continuar con este tema de los talentos, que es fascinante. Es todo un tratado. Seguramente algún día tendremos la oportunidad de escribir un libro sobre los talentos. Hemos venido hablando poco a poco sobre estos temas tan importantes, sobre la responsabilidad que tiene el ser humano. Han pasado 2000 años aproximadamente desde que Cristo viene y nos trajo ese disruptivo mensaje que rompió los esquemas y los estereotipos de la sociedad. Alguien como él nunca se ha levantado y ya no se levantará a menos que él tuviese otro propósito, porque como se habló de él, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es este? O jamás hombre alguno ha hablado como él. En esta parábola de los talentos, él nos da una enseñanza muy poderosa, tremendamente profunda. Y nos hemos dado cuenta que la escritura tiene enseñanzas y que el libro debe ser interpretado de una manera coherente, como un libro inteligente. Los seres humanos estamos sometidos a nuestras interpretaciones. Todos los seres humanos tenemos a Hollywood dentro de nosotros, porque nosotros nos montamos películas dentro de nosotros. Somos expertos en montar tragedias, miedos dentro de nosotros. Todos somos expertos. Somos actores de nuestro mundo interior. Ahí hay miedos, monstruos, prejuicios, traumas, y los recreamos y además no los creemos y además nos afectan y nos limitan. Hay una psiquiatra que escribió un libro, bueno, varios libros sobre la tragedia humana. Se llama Elizabeth Kubler-Ross. Es una psiquiatra suiza y ella se dedicó, ella es experta mundial en personas moribundas y cuidados paliativos. Ella quería saber qué pensaban las personas, qué decían las personas que estaban pasando por enfermedades terminales en sus últimos momentos, qué pensamientos les venían, qué cosas reflexionaban, de qué se lamentaban. Y hay una frase que ella descubrió. Esta señora, por supuesto, pues, la pusieron en la picota pública por haber sacado eso a la luz, por haber investigado eso, porque se veía como una burla al sufrimiento de las personas. Pero ella sacó un resumen y el resumen que ella sacó es que todas esas personas se lamentaron por lo que pudo haber sido. ¿Cómo les parece? Fue el sumum
el resumen de ella es lo que pudo haber sido, lo que pude haber hecho, lo que pude haber logrado, en lo que me pude haber arriesgado. Es decir, todos o una gran mayoría se fueron de este mundo pensando que se fueron sin haber desgastado todas sus fuerzas, sin haber tocado su mejor melodía, sin haber hecho algo que hiciera un eco, que hiciera sentido. De esa manera, cuando el Señor Jesús nos habla de los talentos en el capítulo 25 de Mateo, que es muy importante que tengamos en cuenta en qué parte está. Es la última parábola del Evangelio de Mateo, que es un evangelio con muchas parábolas. Es la última parábola para iniciar el juicio a lo que se llamarían las naciones. Y tiene que ver con los talentos. Pudiésemos acudir a qué es una parábola, pero ¿qué es una parábola? Una parábola es una ilustración de algunos hechos reales de la vida que se pueden tomar, o algunos pueden ser un poco como fenómenos, pero él los trae para que nosotros podamos sacar una enseñanza y que la podamos aplicar a la vida. Y se está refiriendo justamente al reino de los cielos. Ya hemos visto dos temas, como lo mencionábamos en la frase inicial. Hay muchas frases que nos hablan que el hombre es el arquitecto y constructor de su propio destino. En el poema de Invictus, que es un poema maravilloso, habla que el hombre es amo de su destino y su capitán de su alma. En el primer hombre que se deprimió, llamado Caín, Dios le dijo, tú eres el amo de tus decisiones. Le dice, el pecado te toca a ti la puerta, las decisiones, pero como una bestia que te puede devorar, pero tú puedes ser su amo. Noten ustedes que eso desvirtúa el hecho de que el ser humano no puede elegir, que es un modelo de esclavitud que se predica en el cristianismo actual. Si eso fuera así, Dios no le hubiese dicho eso a Caín. Caín, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Mira que el mundo siempre te va a tocar la puerta sobre el pecado, que significa dejarte llevar por tus pasiones, por ese deseo sensual, por el adulterio, por la fornicación, por todo lo que sea. Por eso, por el robo, por el pillaje, por el ego. Siempre te va a tocar la puerta. Pero Dios le dice, y eso está en el capítulo 4 de Génesis, en la tercera plana de la Biblia, y le dice, pero tú puedes ser su amo y puedes conquistarlo. Eso nos hace responsables. El ser humano le teme a la libertad porque es la más grande de las responsabilidades. Es mejor tener un enemigo externo. Es mejor echarle la culpa a alguien externo. Es mejor pensar que debo hacer algo. Siempre, increíblemente, el temor a perder es el más grande motivador. Cuando nos quitan todos los prejuicios y la libertad, el hombre se relaja y hasta pierde la capacidad de hacer lo que debería hacer. Era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Entonces, cuando vemos estas parábolas de los talentos, volvemos a rescatar por qué quedó ahí de esa manera tan profunda. Entonces, vamos a recordarla porque la hemos venido repasando, la hemos venido leyendo, pero vamos a rescatar varias cosas de esta parábola. Dice que, bueno, de hecho todos la podemos recordar de memoria porque es una parábola que todos no sabemos. Dice que un hombre poderoso, rico, dio talentos a las personas, se entregó talentos. Ya vimos que talento en esta época tiene que ver con el liderazgo. Talento es un pensamiento o es un patrón de pensamiento, de actitud o de comportamiento. Es decir, es algo que se desarrolla, algo que se puede tener. Como David, ¿recuerdan aquella vez que hubo una crisis que dicen necesitamos a alguien, a un terapeuta, a un musicoterapeuta? Y alguien dijo, yo conozco a alguien que sabe tocar. ¡Wow! Y ya tú te has preguntado en qué eres el mejor, en qué puedes servir, cuál es tu contribución exclusiva. Ya sabes si tú podrías hacer las mejores empanadas del vecindario, las mejores cocadas, los mejores remiendos, las mejores consejerías. ¿Ya lo sabes? ¿Te has preguntado eso? ¿O estabas esperando que Dios se encargue de hacer todas las cosas? El rey David, antes de ser rey, era un simple y sencillo pastor menospreciado, pero él acudió a la oportunidad de lo más democrático, aprovechar bien el tiempo y sus talentos y sus manos para cuando se presentara la crisis estar preparado. Por ahí hay una frase trillada que también dicen que el éxito llega cuando la preparación y la oportunidad se cruzan en el mismo camino, pero quedó corta esa palabra porque hay que colocarle la tercera y la decisión.
porque muchas veces las oportunidades tocan a nuestra vida y no las sabemos aprovechar. Y de eso se trata la parábola de los talentos, aunque parezca curioso. Dice que él le da a alguien 5 talentos, a alguien le da 2 talentos y a alguien le da 1 talento. Y increíble, el primero que recibe 5 los duplica. ¿Qué vemos ahí? No necesitamos tener pues aquí una maestría en finanzas para saber que el hecho de que los haya duplicado, detrás de eso, ¿qué hay? Hay esfuerzo, hay labor, hay gestión, hay desafíos, por supuesto. ¿Y por qué Jesús habla de esto? Pero, háblenos del cielo, pero ¿por qué nos trae parábolas de este nivel para este mundo físico? Y hubo otro que también le dio 2 talentos y también hizo lo mismo y los duplicó. Y también a alguien le dio 1 talento. Eso nos va a entender que definitivamente están esos 3 grupos de personas, los que producen al 30, al 60 y al 100 por 1, que están ahí siempre, marcados de alguna diferencia. Y el que tenía 1 talento, dijo, no, a mí me dio sustillo, a mí me dio miedillo, yo no hice nada, yo mejor pensé, hice, supuse, creí y me paralicé y lo que sea. Y lo que sea, conocemos el resultado y la consecuencia nefasta que este hombre tuvo en la parábola, por supuesto. Recuerde que la parábola no puede ser tomado como un hecho supuesto al 100%, porque entonces entraríamos en un proceso de interpretación y cometeríamos algunos errores. Es que rescatemos una enseñanza de ahí. Vamos a mirar qué pasa con esta parábola para nuestra vida, cómo la podemos aplicar. Primero, vamos a hablar de Dios. Él es el que está colocando el ejemplo que un hombre rico va y nos deja a nosotros la responsabilidad de gobernarnos. Así que lo primero es que Dios cree en ti, Dios cree en nosotros. 2, nos da talentos, todos tenemos talentos. 3, nos encarga una misión y es que esos talentos deben producir algo. 4, nos hace responsables de esos talentos. También nos dice que vamos a rendir cuentas de esos talentos y por último, que cosecharemos un resultado. Esa es la realidad desde Dios, donde Él dice, bueno, yo les voy a dar estos talentos y eso está implícito ahí. Pero ahora pensemos en nosotros. ¿Qué sucede cuando nos quedamos con este talento? Que tenemos que utilizar nuestros talentos. ¿Por qué? Porque si los utilizamos bien, esto va a impactar positivamente y si no lo hacemos negativamente a nuestro entorno. Cuando no hacemos la tarea, la buena labor como padres, cuando no hacemos... Ayer escuché una frase que me impactó de una película que el hijo decía, tú no me amas, siempre me has visto como un fracasado. Siempre, entonces el papá le dijo, tus fallos son mis fracasos, hijo. Me impactó esa frase. Entonces, muchas veces dejamos de hacer cosas. Entonces, no utilizar nuestros talentos es una irresponsabilidad. Tiene que dejar espacios sin llenar en esta generación. Así que utilizar nuestros talentos o no utilizarlos va a impactar positiva o negativamente el entorno. Lleva implícito creer en nosotros. Tenemos que creer en nosotros. Él nos ha puesto, nos ha llenado de dones y de prodigios y de señales. Y a veces vemos personas sencillas que no fueron a la universidad, que no venían de grandes familias, pero terminaron colocando un puestito de arepas y cuando nos damos cuenta, surgieron, tienen buenas familias, les va bien en lo que interpreta socialmente este mundo. Estamos enfrentando un desafío global en cuanto a la familia, la moral, la economía, y los seres humanos estamos pensando que estamos en un mundo escaso y no es así. Están faltando estrategias y corazones que sean realmente capaces de encarnar esto que Dios nos ha dado. Lleva implícito creer en nosotros, pero también creerle a Dios, que Él es el que nos dio los talentos, que Él está en nosotros, que somos su imagen y semejanza. Claro, por supuesto que hay algo que viene implícito ahí y es que eso representa asumir riesgos, representa asumir desafíos. Definitivamente, estaba también viendo una entrevista que le hicieron a Antonio Banderas y hablaba sobre España y que hicieron una estadística a un grupo de estudiantes y que se iban a graduar y le dijeron que el 75% de esos estudiantes querían tener un empleo, querían ser empleados.
Y él en ese video dice una nación donde el 75% de sus ciudadanos, el 75% de sus ciudadanos quieran ser empleados. Es una nación que tenderá a la pobreza. No podemos seguir pensando en la dependencia. Eso es no utilizar al máximo nuestros talentos. Necesitamos ir más allá, soñar, creer que somos parte. La iglesia del Señor tiene que tomar una postura activa, tiene que salir de la zona de confort, tiene que creer que puede impactar y trastornar este mundo. Hay que enfrentar esos desafíos. Ahora miremos los aspectos negativos de aquel hombre que no hizo nada. ¿Cuáles serían? Primero, miedo e inseguridad. No, yo no voy a ser capaz de hacer esto. Yo mejor escondo esos talentos. La frase que le dice, tú eres malo y negligente. Malo tiene la connotación de no ser capaz de ser quien viene posibilitado para ser, de no encargarse de desarrollar sus potenciales, descuidar el talento, el don que Dios colocó, como Pablo se lo dice a Timoteo, no descuides el don que Dios ha puesto en ti. También el punto 2 también tenía una mala interpretación o desconocimiento de las cosas y cómo actuaba Dios ante la recompensa. Se quedó paralizado. Muchas veces hoy el cristianismo todavía piensa que con Dios se hacen transacciones, que hay que darle a Dios o hacer cosas para que Dios nos bendiga. No, Él nos bendijo para que nosotros hiciéramos cosas y fuéramos los encargados de trastornar el mundo. Cuando leamos allá en Corintios, nos vamos a dar cuenta que Pablo invita a la gente a trabajar con diligencia, que se ocupen de sus negocios, a ser productivos con sus manos, para que vivan y puedan suplir sus necesidades, pero además puedan compartir con los necesitados. Es que pareciese que no leyéramos la escritura y queremos seguir soñando y viviendo en una realidad que no existe. Ustedes ven al apóstol Pablo, un hombre con un tesón impresionante, un apasionado por las almas, diciendo, paso noches en vela, trabajando con mis manos, haciendo gestión, produciendo, porque a veces veo la necesidad tan grande que hay en la iglesia y yo quisiera ayudarla. ¿Dónde está la iglesia que predique esto, que le enseñe a la iglesia a hacerse cargo de sus responsabilidades? ¿Por qué no hablamos de las historias de Pablo cuando él nos dice que seamos imitadores de él? Es el único hombre que se atreve a decir eso. Sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿O es que Pablo no oraba? ¿O es que Pablo no tenía fe para que le asistiera la parte económica? ¿No han leído ustedes aquella vez que fue a la iglesia de Corinto? Una iglesia mezquina que por 3 veces la había visitado y ni siquiera habían aportado para sus viáticos. Y Pablo tiene que decirles, tuve que ir a la iglesia de Macedonia, tuve que ir allá y despojarlos para venir a ustedes. No podemos desligar la espiritualidad de este mundo físico. Lo que tenemos es que insuflarle a este mundo físico toda nuestra espiritualidad. La santidad no es aislarnos. La santidad es insuflarle a lo físico esa santidad a todo lo que hacemos, a todo lo que está a nuestro entorno. Así que hay miedo, hay inseguridad, hay una mala interpretación, hay falta de creerle a Dios y creer en nosotros mismos, hay pasividad, hay conformismo, hay inactividad, falta de responsabilidad con el don, con esta necesidad tan grande que hay en el entorno, hay negligencia en este siervo malo. Y por último, aunque pudiesen haber muchas más, conformismo y falta de visión. En esta parábola de los talentos que siempre ha estado ahí, que quizás no y todavía quizás pudiésemos profundizar mucho más. Pero en esta mañana, nosotros como ciudadanos del reino de los cielos, recuerden que esta parábola está en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo y es la última parábola cuando él está hablando del reino de los cielos, cuando se va a restaurar, tendremos cosecha, tendremos recompensa. El apóstol Pablo en 1 Corintios, del capítulo 3 al 5, hace todo un derroche de cómo nos comportaremos incluso ante las recompensas que tendremos por haber servido a Dios. No que vayamos a ser salvos porque le hayamos servido. No, es que lo menos que pudimos haber hecho era haberle servido. No somos salvos por obras, pero fuimos salvos de nosotros mismos para hacer buenas obras. Quisiera
terminar este devocional leyéndoles un poema de Marianne Williamson, una escritora norteamericana muy espiritual. Ella escribió un poema y este poema lo recita Nelson Mandela el día que es nombrado un premio Nobel de la Paz. Y dice así: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos más poderosos de lo que creemos. Es nuestra luz y no la oscuridad la que nos asusta. Y nos preguntamos, ¿y quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Pero en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Si eres hijo de Dios, si eres la impronta de Dios, el hecho de hacerte pequeño y de querer pasar inadvertido, inseguro y temeroso, no te hace grande. No hay nada iluminador en eso, ¿verdad? Nacemos para hacer manifiesta la gloria de Dios que está dentro de nosotros, pero no solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Es hora de que lo que nos dice Marianne Williamson acá lo apliquemos, porque ya Jesús lo había dicho en Mateo. Ustedes deben ser la luz del mundo. Ustedes deben usar sus talentos. Ustedes vienen equipados, son lo más parecido a Dios. Ya dejen de apocarse y estar pensando que algo va a suceder. Somos nosotros los que debemos empezar a buscar esas horas de profundidad, esos ayunos para encontrarnos y decirle: Dios, ayúdame a ver que no estoy viendo. Ayúdeme a ser parte de la solución. Ayúdeme a dejar de ser una carga para mi entorno. ¿Dónde está ese Dios que habita en mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cómo puedo hacerlo? ¿Ya te has puesto a pensar cuáles son tus talentos para tu vida, para la obra de Dios, para tu familia, para ti mismo? Recuerde que tendremos recompensa por ello. Bendiciones para todos.